Bienvenidos a nuestro segmento de recomendaciones médicas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para las mujeres, y es acerca del impacto de la menopausia o el cese de la menstruación en la salud neurológica. Ya se encuentra con nosotros el doctor Adrián Coulson y también contamos con la presencia de Samantha Molina. Buenos días, doctor. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los televidentes, a Samantha y Erling. Siempre es un gusto estar acá en la mejor revista y pues hablando de un tema que les compete mucho. Cualquiera diría a ellas, pero a ellos también, y lo veremos por qué a lo largo de la entrevista. Okay. Vamos a hablar porque siempre hemos visto en muchas mujeres ya cuando pasan los 40 años, doctor, que dicen han cambiado ciertas actitudes o ahora el temperamento es diferente, será producto de la menopausia, pero ¿cómo afecta de manera neurológica? Claro que sí. Primero vamos a hablar un poquito de la conceptualización y por qué se da el proceso de la menopausia. La menopausia es técnicamente un periodo, una fecha en el cual se da, como bien lo dijiste, Yerling, el cese de la menstruación, que es diferente al tema del climaterio, ¿verdad? Que es un conjunto de síntomas que se pueden dar antes inclusive de este proceso. ¿Y qué es lo que sucede? No es más que una reducción progresiva de las hormonas. Si bien es cierto, los estrógenos, porque hay varios tipos de ellos, donde el más activo es el estradiol, van disminuyendo. Esto es debido a la reducción de la actividad de los ovarios hasta culminar con el bloqueo irreversible de la menstruación. Entonces, ¿por qué empieza a haber problema a nivel del cerebro si esto es un tema de los ovarios? Sencillamente porque las hormonas, digamos que en cierta manera, son el motor femenino, por así decirlo, de muchos órganos y tejidos. Hay receptores a nivel del cerebro, principalmente en algunas áreas que las vamos a mencionar, que en donde llegan estos estrógenos en menos proporción, la progesterona, y van a generar cambios que mantienen muchas funciones o colaboran en muchas funciones neuronales a lo largo de la vida. Y como es lógico, al reducir la cantidad de las hormonas, entonces esta colaboración de la hormona en el cerebro va a generar algunos cambios y son varios. Yo siempre digo que los síntomas del climaterio y la menopausia lo podemos dividir en tres. En lo sistémico, en donde el tema del bochorno, los cambios, digamos, en la resequedad de la mucosa, el cese de la menstruación, pudiéramos mencionarlo como sistémicos. Los emocionales, en donde ya sabemos que hay cambios y fluctuaciones de las emociones, inclusive síntomas de ansiedad o depresión, y en aquellos síntomas neurológicos que tienen que ver con la cognición, inclusive, que vamos a desarrollarlo en la conversación. Ok, en cuanto a estos síntomas, doctor, ¿pueden llegar algunos que provoquen o desencadenen pues, comportamientos que sí requiera ir donde un especialista? Claro que sí. Lo primero es que cabe mencionar que siempre van a haber síntomas relacionados al cese de la hormona. Solo que en algunas mujeres van a ser muy pronunciados, en otras no, en otras apenas sutiles, y muchas veces se le pueden atribuir a otras causas, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista neurológico, pueden haber una reducción en la memoria, sobre todo en algunas habilidades como las habilidades verbales. ¿Qué es esto? En la práctica, la mujer empieza a decir, se me olvidan los nombres de las personas. Y eso es una queja muy común. También reducen bastante el tema de la atención. Y ahí a veces los varones se frustran un poco porque le están hablando y ella está inatenta o está pensando en otras cosas. También se vuelven un poco más lentas las mujeres en el procesamiento de la información. Y curiosamente esto puede fluctuar porque como el cese de las hormonas es bastante gradual y a veces hay pulsos de hormonas que luego descienden, estas fluctuaciones pueden ser notorias por el compañero o los familiares, por la paciente inclusive, pero yo en lo particular creo
que lo nota más el que está al lado, esos cambios de comportamiento, y de repente la mujer puede amanecer un poco más contenta, otros momentos puede aparecer un poco más irritable, pero el tema es que durante el proceso del climaterio y la posmenopausia esto puede ser un poco más notorio, porque también ocurre a lo largo de la vida reproductiva de la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, a lo largo del ciclo menstrual, Claro. ese ánimo, esa labilidad emocional varía, ¿sí o no, Yerlin? ¿Sí o no, Samantha? Y ¿Verdad? lo que me molesta es que dicen y se hacen la pregunta siempre los hombres, ¿quién entiende a las mujeres? Utilizan esa frase. Doctor, con respecto a esto de la menopausia y que viene relacionándose, ¿verdad?, con la salud neurológica, se dice también en estudios que esto provoca lo que es la demencia y el Alzheimer. ¿Vienen desencadenándose esos efectos? Fíjate que hay muchas revisiones, sobre todo relacionadas a este tema de la temporalidad, la cierta prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en las mujeres con respecto a los hombres, un tiempo bastante más preciso en las mujeres después de 20 años del cese de la menstruación que aparece el Alzheimer. Si bien es cierto, no podemos decir de manera categórica que todas las mujeres en la menopausia van a llegar a tener Alzheimer, eso no es así, pero todas las mujeres van a pasar por el proceso de la menopausia. Exacto. En realidad falta mucho por investigar y siempre hablamos de que la enfermedad de Alzheimer es multifactorial, inclusive tiene un componente genético como la ApoE y la presenilina 1, 2, que son factores que predisponen, pero quizás, y se ha postulado que dentro de los factores contribuyentes a ese factor de riesgo que la mujer tiene pudiera ser el cese de las hormonas. Ok, doctor, en el caso de pacientes que tienen una enfermedad o algún problema neurológico y están pasando por este proceso del cese de menstruación, ¿puede llegar a complicarse aún más o después de la menopausia los síntomas pueden aliviarse? Mira, es una pregunta bastante interesante y podemos decir que tenemos varias facetas a esa pregunta. Pensemos en algo y nos trasladamos un poquito a la salud cardiovascular. Los estrógenos generan algo o producen algo en el endotelio vascular que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que dilata las arterias, o sea, la agranda. De esta manera hay una protección para infartos agudos al miocardio antes de la menopausia, es decir, cuando hay una gran cantidad de estrógenos. Cuando se da la menopausia, este estrógeno reduce o desaparece y entonces este efecto cardiovascular protector desaparece. Entonces, si una mujer tiene ya factores de riesgo antes de la menopausia, hablemos de hipertensión, obesidad, dislipidemia, y a eso le cae la menopausia, entonces, contestando a tu pregunta, empeoraría el riesgo. ¿Ya me explico? Ahora, algunas enfermedades, como por ejemplo la migraña, que es hormonodependiente, cuando llega la menopausia tiende a disminuir e inclusive a desaparecer. Wow. Pocas veces nosotros vamos a tener a una persona de 70 años con migraña. Entonces va a generar cambios, lo que sí sabemos que va a generar cambios. ¿Qué cambio? Va a depender del sustrato, es decir, en este caso de la enfermedad. Por ejemplo, cuando la mujer tiene ansiedad, se añade a esto el famoso tema de los bochornos, la desesperación, se pueden acentuar los cambios afectivos, sobre todo en el tiempo de la perimenopausia. Entonces, en ese caso, empeoró una condición preexistente. ¿Cómo podemos nosotros llegar a interpretar o manejar esto? El primero es conocer la condición premenopáusica de la mujer. Y desde ahí nosotros podemos de alguna u otra manera inferir, aunque no a ciencia cierta, qué cosas pudieran acrecentarse en términos de aspectos negativos a la salud en el proceso de la posmenopausia. ¿Quiere decir que podemos entonces contrarrestar estos efectos? Sí, miren, hay dos formas y esto es bien importante. La primera
yo siempre le digo a las mujeres que están en la perimenopausia, que están en el climaterio, consten que después de los 35 años ya empieza a reducirse la cantidad de hormonas. Por eso es más difícil que una mujer se embarace después de los 35 años, ¿verdad? Entonces, la mujer debe de entrar en el mejor estado de salud a esta etapa. Es decir, si la naturaleza en la vida reproductiva le da a la mujer esta protección adicional, entonces, y al llegar la menopausia, esta protección se quita, quiere decir que debe de haber una preparación antes que llegue esta etapa. Y la preparación tiene que ver en los hábitos de vida saludable que siempre hablamos. Comer bien, realizar actividad física, dormir bien, porque este es un acápite que se me escapaba un poco mencionar en la mujer posmenopáusica, que se aumentan los trastornos del sueño. Y si esta mujer no ha cuidado sus hábitos de sueño en la etapa premenopáusica, entonces esto se va a empeorar. Y hemos hablado en múltiples entrevistas aquí en la revista todas las consecuencias negativas, nefastas que puede haber el trastorno del sueño. Claro. Y entonces empeora el trastorno del sueño y se reduce o se quita el factor protector cardiovascular y empiezan además los síntomas afectivos, el resultado va a ser consecuencias catastróficas para la vida en la mujer posmenopáusica. Muchos más problemas neurológicos. Exacto. Claro que sí, imagínense, muchas veces llegan las pacientes a las consultas pensando que tienen Alzheimer o la misma ansiedad. Por un lado, es efectivo que reduce la memoria, que hay grados variables, desde reducirlas un poco hasta mujeres que llegan muy asustadas pensando en que pueden tener Alzheimer, pero además hay un aumento de la ansiedad, un aumento de la presión, entonces de la depresión, perdón. Imagínense este enjambre clínico y toda aquella distorsión cognitiva y pensamientos negativos sobre el estado de salud de la mujer al llegar a la consulta. Llegan asustadas, doctor, es que me va a dar un infarto al corazón, doctor, me va a dar un infarto al cerebro, doctor, me está dando Alzheimer, doctor, tengo este y otros problemas, y muchas veces son manifestaciones de la reducción dramática o el cese de la fluencia hormonal. Claro, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales en torno a este tema para ir cerrando con la entrevista? Una vez que como paciente, como familiar y como médico vamos llevando el proceso del climaterio hasta la menopausia, y a pesar de esto, que es el resguardo de la salud cardiovascular a través de la dieta, ejercicio y hábitos adecuados de sueño, y aún así empiezan a ver los síntomas, entonces muchas de estas mujeres van a requerir lo que se llama la terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Que es esta en manos del ginecólogo junto con el endocrinólogo para hacer una sustitución exógena de esas hormonas que están faltando. Cabe destacar que no todas las mujeres pudieran ser candidatas a esta terapia porque, pues, de acuerdo al contexto, hay que ver si ha tenido cáncer, etcétera. Eso lo manejan mucho mejor los ginecólogos y los endocrinólogos, pero puede ayudar. Además, mejorar la actividad física. A veces es lo contrario. Cuando estamos jóvenes, estamos más abocados al gimnasio porque lo hacemos más que todo, a veces pienso, por razones estéticas, pero cuando llega la menopausia en la mujer, tiene que mantenerlo o aumentarlo porque ya está dependiendo de estas actividades fuera de la protección natural que los estrógenos le han dado, que depende de su salud cardiovascular. Tiene que mejorar su alimentación, las consultas a los diferentes médicos, en donde hablamos del ginecólogo, del neurólogo, del psicólogo, del endocrinólogo, del internista, aumentan y no las deben de obviar. La familia debe de apoyar y comprender que estos cambios están relacionados a algo biológico. No es porque la persona lo desee, sino que tienen que comprender y ayudar. Y la mejor manera de ayudar es acudiendo con los especialistas para que nosotros le hagamos mucho más fácil
todos estos factores y le evitemos alguna consecuencia como enfermedad de Alzheimer, infarto cerebral o infarto cardíaco. Qué buen tema, doctor. Interesante, y me gusta la parte en donde está usted haciendo la reflexión ante toda la familia o todo el grupo en el que se está conviviendo, ¿no? La mujer, de que al final de todo, igual que nosotros, nos tenemos que adaptar, ¿no? A esto que ya es por naturaleza. Claro, de algo estamos seguros, es de la muerte. Y lo segundo es que va a llegar la menopausia en las mujeres, pero debemos de estar listos. Y creo yo Hemos estudiado muchísimo este tema para podérselos hacer mucho más fácil. Y creo yo que sería bueno para una segunda parte, porque usted mencionó de los hombres y ya nos llegó el tiempo, pero sería genial que nos comparta usted sus contactos. Claro que sí, nosotros estamos pues en Neurofarma Managua, Estelí, Juigalpa. El teléfono es 222-33-200. Estamos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Y ahí cualquier consulta, pues estamos a la orden. Bueno. Y tenemos un equipo completo, Okay. Nosotros tenemos al psicólogo, al ginecólogo, al psiquiatra, tenemos los estudios de laboratorio y un lugar confortable en donde la paciente pues se va a sentir muy bien. Muchísimas gracias, Qué doctor, por bonito. estarnos acompañando esta mañana en nuestro segmento de recomendaciones médicas. Vamos a finalizar por acá y nos trasladamos al otro lado del estudio con Yamu y Karen, que tienen mucho más de la revista Primera Hora.